de SAN. Esperemos que les agrade estos minutos para compartirles un poco y adelantarles acerca de cómo planificar una investigación de mercados para que nos ayude a definir un plan de negocios sólido, con mucho sustento y con mucho contenido. Para trabajar un plan de negocios robusto, es primero muy importante que tengamos claridad acerca de las prioridades estratégicas del negocio. Es decir, antes de poder empezar a hacer un plan de investigación de mercados, es muy importante que los equipos de trabajo tengan claridad acerca de la estrategia de mediano y largo plazo de la empresa, lo cual incluye entender cuáles son los ejes estratégicos y cuáles son los objetivos estratégicos. Cuando hablamos de estrategia, antes de entrar propiamente al tema de investigación de mercados, es importante definirla porque a veces hay algunas ambigüedades. Cuando hablamos de estrategia nos referimos a ese aspecto de diferenciación que queremos lograr en el mercado, en la mente de los consumidores, de forma consistente, ¿sí? Que nos va justamente a permitir la ventaja competitiva que toda empresa o negocio está buscando. Esa ventaja competitiva justamente lo que nos va a permitir es tener el diferencial sustentable en el tiempo, ¿sí? Que va a permitir que nuestras marcas, que son el activo más importante que tenemos, nos permita tener la fidelización de nuestros consumidores y de nuestros compradores. Un plan estratégico de largo plazo puede tomar 5 a 6 meses para poder ser culminado, ¿no? Cuando uno trabaja un proyecto de investigación de mercados, lo que puede hacer es trabajar de forma ejecutiva algo que llamamos fundamentos estratégicos. Es decir, tratar de trabajar de forma muy ejecutiva los principales aspectos de la estrategia. Y el primer paso tiene que ver justamente con el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Este primer acercamiento normalmente en las empresas se da entre julio y agosto del año previo al inicio del plan de negocios 2019. Entonces lo que sucede aquí es que empezamos capturando los aprendizajes del último año, de los últimos 2 años, y trabajamos de esa manera un FODA ejecutivo. Este es un primer paso que nos ayuda justamente a poder, en caso sea necesario, redefinir o, si estamos hablando de un emprendimiento, trabajar por primera vez nuestra visión y nuestra misión. Solo para aclarar un concepto que a veces tiene alguna dificultad, cuando hablamos de oportunidades y amenazas, nos referimos solo a aquellos aspectos donde no tenemos control, no tenemos ningún control o un control muy bajo acerca de justamente estas variables. Luego de trabajar el análisis FODA, es importante que previo al inicio del plan de investigación de mercados, en caso de ya tengamos el documento y se haya realizado hace unos 2-3 años, se puede hacer una revisión, una segunda revisión de la misión, de la visión y la misión. Y si es que es un emprendimiento, por supuesto que también se puede trabajar. El ejemplo que estamos viendo aquí, ¿no? Tiene que ver con una entidad financiera muy exitosa en el mercado peruano, que es Mibanco, ¿sí? Que define, por ejemplo, su visión como ser el socio reconocido de los clientes de la micro y pequeña empresa, incluye un poquito el target ahí, buscando ser el principal promotor de la inclusión financiera, ¿no? La inclusión financiera es parte también de la propuesta de valor muy poderosa. Y cuando vemos el ejemplo de la misión que está trabajando Mibanco, que como todos saben ha ganado este año el Gran EFI, que es un premio muy importante a la estrategia y también a la consecución de resultados. En el caso de la misión, Mibanco habla de transformar la vida de los clientes y colaboradores a través de la inclusión financiera, de nuevo, ¿no? Entonces vemos que mientras más breve podamos trabajar esta visión y esta misión, va a ser mucho más simple para que toda la organización entienda cuál es el horizonte de largo plazo de la empresa. He agregado también un ejemplo de misión que me parece muy interesante para compartirles, de Starbucks, donde ellos plantean como misión inspirar y nutrir el espíritu humano. Entonces, fíjense aquí cómo Starbucks lo que de alguna forma hace es
amplíe el alcance actual que uno podría pensar que tiene que ver con entregar experiencias, ¿no?, de retail moderno. Starbucks define un alcance mucho mayor que le va a permitir en los próximos 10, 15 o 20 años, ¿no?, definir y trabajar con un portafolio mucho más robusto. Una vez que hemos definido la visión y la misión, pasamos de alguna forma a simplemente entender, ¿no?, que estamos en el ámbito del marketing estratégico, mediano y largo plazo, ¿no?, y que es importante en esta etapa, ¿no?, hacer un buen análisis de los aprendizajes que nos van a llevar justamente a la siguiente parte, ¿no?, a la siguiente parte que tiene que ver con el marketing operativo. La principal diferencia entonces entre el marketing estratégico y el marketing operativo viene por, uno, el tema del horizonte de tiempo. El marketing estratégico está más orientado en el mediano y largo plazo, y el marketing operacional normalmente está enfocado en el ciclo de negocio comercial. Normalmente estos 12 meses de trabajo que tienen la mayor parte de las empresas en Latinoamérica y en todo el mundo. Otro aspecto importante de los fundamentos estratégicos antes de entrar al plan de investigación de mercados tiene que ver con el tema de los objetivos estratégicos. ¿Cuál es la idea? La idea es repasar, revisar, definir estos aspectos del mediano y largo plazo para que cuando entremos al plan de investigación de mercados, del plan de negocios, del ciclo comercial, tengamos este norte claro, tengamos esta guía que nos va a ayudar muchísimo a tomar las decisiones un poco más tácticas, un poco más ejecucionales, y no por eso, ojo, menos valiosas que la parte de los fundamentos estratégicos. Aquí tienen un ejemplo de objetivo estratégico. Acá lo importante es estructurarlo de esta manera. Tenemos el qué y tenemos el cómo, ¿no? Y la recomendación es trabajar 2 o 3 objetivos estratégicos para cada eje. Y listo, ¿sí? Con esta revisión del mediano y largo plazo ya tenemos claramente los lineamientos de mediano y largo plazo, y esto nos va a permitir arrancar con mucha más seguridad y mucha más confianza nuestro plan de investigación de mercados para el ciclo comercial. ¿Qué es lo primero que vamos a revisar entonces luego de haber definido nuestro horizonte estratégico, nuestro diagnóstico, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer antes de iniciar un estudio de mercado formal es revisar toda la información que tenemos disponible, ¿sí? Toda esa información de fuentes secundarias, de los sistemas de información de la empresa, que no nos cuestan un gran presupuesto. Es importante que hagamos esa revisión. ¿Para qué? Para evitar duplicidades cuando iniciemos el trabajo propiamente dicho de investigación de mercados. Trabajemos de la forma más eficiente posible, y eso se logra haciendo esta revisión previa. ¿Qué más se recomienda trabajar antes de iniciar el plan de investigación de mercados? Se recomienda trabajar el análisis de tendencias, ¿no? Entender cuáles son estas fuerzas que pueden sumar o que pueden restar a los proyectos de negocio que vayamos a elegir, ¿no?, donde estará inserto nuestro plan de investigación de mercados. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la investigación de mercados, ¿no?, va a ser un pilar tanto dentro del plan estratégico como dentro del marketing operativo, ¿sí? Y va a ser un input muy importante para tomar decisiones que la empresa va a necesitar y que la empresa va a invertir para lograr el mayor retorno sobre la inversión del capital y de la inversión comercial en general. ¿Cómo tomar una decisión acerca de un plan de investigación de mercados? Lo primero que tenemos que definir antes de empezar a actuar tiene que ver con esta matriz de decisión, donde uno lo que tiene que evaluar para definir las prioridades de investigación de mercados ya dentro del plan de negocios, dentro del plan de marketing operativo, tiene que ver con 2 variables que las pueden ver en la gráfica. Una tiene que ver con el riesgo, que es la vertical, y la otra tiene que ver con el beneficio para el negocio, que tiene que ver con la horizontal. ¿Por dónde debemos partir, ¿no? Lo ideal es siempre enfocar los estudios de mercado en el cuadrante superior derecho, ¿no?, donde tenemos cierto riesgo alto dentro de la decisión y donde también, por supuesto, tenemos una probabilidad
de capturar valor alto para la empresa, ¿no? Superior derecho es el territorio donde uno necesita hacer investigación de mercados antes de tomar una decisión. Y es un territorio muy común donde normalmente se juntan esas dos prioridades, riesgo-beneficio, ¿no? Arriba a la izquierda, ¿sí? Si es que el riesgo es alto y el beneficio potencial es bajo, no hace sentido que sea una prioridad para hacer investigación de mercados. Abajo a la izquierda, cuando el riesgo es bajo y el beneficio potencial es bajo, en realidad tampoco es una situación prioritaria. Y en el cuadrante inferior derecho, donde el riesgo es muy bajo y el beneficio es muy alto, en realidad no vale la pena perder mucho tiempo, ¿no? Uno puede utilizar aquí tal vez metodologías ágiles e ir probando y escalando rápidamente, dada esa condición riesgo-beneficio. Entonces, ya tenemos esta primera perspectiva, ya definimos por dónde iniciar nuestro plan de investigación de mercados y qué criterios utilizar. Lo siguiente tiene que ver con desarrollar el brief de investigación de mercados, ¿no? Este brief consta de esta estructura que pueden ver en la pantalla, ¿no? Uno empieza por un análisis de los antecedentes, uno analiza en los antecedentes el mercado, las tendencias, los segmentos, las dinámicas de consumo y de compra y, por supuesto, análisis de la competencia. Esto nos va a permitir, en conjunto con los fundamentos estratégicos que revisamos hace unos minutos, nos va a permitir definir con mucha seguridad el objetivo de negocio para el plan de negocios del año en curso. Si se dan cuenta ahora, ¿no? Habiendo definido la estrategia previamente, el objetivo de negocio va a tener necesariamente que alinearse a alguno de los ejes estratégicos previamente definidos. De esa forma, el plan de negocios operativo va a estar 100% alineado con aquello que se trabajó a nivel del plan estratégico, y de esa forma garantizamos la consistencia, y por eso la importancia del ejercicio previo al momento de definir el plan de investigación de mercados. Luego de definir el objetivo de negocio, vamos a definir los objetivos de investigación, que es aquella información que necesitamos capturar para desarrollar un plan de negocios sólido, ¿sí? Es toda la información con la que no contamos y que necesitamos para definir nuestros planes de precios, de comunicación, de distribución, etc. Luego de levantar esa información, se define metodológicamente, cómo voy a capturar la información. Y ahí entramos a los diseños de investigación. Ahí uno debe elegir si va a trabajar con un diseño exploratorio, cualitativo o descriptivo, cuantitativo. Y aquí tengo que analizar, por supuesto, el costo-beneficio, ¿no? No es recomendable trabajar con la lista de Papá Noel a nivel de diseños de investigación, dado que se recomienda que en un emprendimiento, por ejemplo, el costo de la investigación de mercados no supere el 4%, el 3-4% del ingreso anual bruto del primer año del emprendimiento. Entonces, es importante que prioricemos diseños de investigación, y luego, en segundo lugar, lo que pueden ver es que viene el tema de las técnicas de investigación. Es decir, una vez que yo elegí, por ejemplo, investigación cuantitativa como diseño de investigación de mi proyecto de investigación de mercados, yo debo definir qué técnicas voy a utilizar. Y ahí, por supuesto que, por ejemplo, podemos considerar las encuestas digitales, ¿sí? Puedo considerar hacer encuestas a través de redes sociales o encuestas a través de emails y una serie de técnicas de investigación que voy a definir en función de los objetivos de investigación planteados. Luego de eso, voy a definir el mercado meta. El mercado meta es muy importante tenerlo claro, ¿sí? Porque yo voy a necesitar enfocar el estudio de mercado en ese segmento, donde yo considero en este momento de la investigación de mercados, al inicio, que es donde voy a tener el mayor retorno sobre la inversión. Necesito de alguna forma validarlo previo al inicio del estudio de mercado. Finalmente, tengo, como parte de la estructura de un plan de investigación de mercados, tengo algo que se le llama Action Standard, que tiene que ver con escenarios posibles de respuestas futuras
futuras porque se definen antes de tener los resultados del estudio de mercado, y para cada escenario posible de futuros resultados, yo debo correlacionar una decisión de negocio. ¿Por qué hago este ejercicio llamado Action Standard? Hay dos grandes beneficios, por lo cual se recomienda que un brief de investigación de mercados incluya un Action Standard. Uno tiene que ver con la optimización de la toma de decisiones. Si yo defino este ejercicio previamente, lo que va a pasar es que cuando ustedes reciban este reporte de 150 slides del reporte de investigación de mercados, ustedes van a saber rápidamente y de forma eficiente cómo tomar la decisión. Y no les va a tomar 2 semanas organizarse para enfocar el análisis para la toma de decisiones. Número 1. Y número 2, la otra gran ventaja del Action Standard es que minimiza cualquier tipo de subjetividad en la toma de decisiones. Es decir, establece un criterio previo, general, que te da una estructura con la cual va a permitir que se tome la decisión de la forma más objetiva posible. Ya entrando un poco más a el tema de los diseños de investigación, ¿no? Nosotros aquí en ESAN, donde de verdad los invitamos a que puedan llevar la maestría en gestión empresarial, trabajamos mucho ambos diseños de investigación, el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo tiene que ver muchísimo con una primera aproximación a el mercado y al consumidor, y normalmente me sirve para capturar esta materia prima a nivel cualitativo para lograr construir y armar el diseño cuantitativo. Uno de los roles de la investigación de mercados cualitativa tiene que ver con generar esta materia prima, este input que me va a ayudar a mí a diseñar mi estudio de mercado cuantitativo. Número 2, la investigación cualitativa es muy fuerte y muy sólida para identificar nuevas oportunidades de negocio, nuevos insights. Entonces, también va a ser muy rica para justamente lograr identificar nuevas oportunidades. ¿Qué pasa con la investigación cuantitativa? Tiene valor, por supuesto, ambos diseños se complementan. La investigación cuantitativa me va a servir mucho para poder justamente perfilar a los consumidores, cuantificar los segmentos y, por supuesto, dimensionar las oportunidades previamente identificadas en la fase cualitativa, ¿no? En resumen, cuando hablamos de los dos grandes diseños de investigación de mercados, lo que tenemos es que son herramientas complementarias y que normalmente trabajan de la mano, ¿sí? Lo más común es que empecemos con investigación cualitativa y luego vayamos con la investigación numérica. Sin embargo, no existe una receta. Va a depender mucho de la información con la que cuente la empresa. Aquí quiero comentarles un caso práctico, ya para ir cerrando, donde se aplicó investigación de mercados tradicional, ¿sí? la cual es muy útil, ¿sí? Pero sin embargo falló un poquito no aplicar investigación de mercados más de tipo neuromarketing, ¿sí? Este es el caso de Tropicana. Se hizo un estudio de mercados tradicional y el envase que ven ustedes a la izquierda de la pantalla era el envase de Tropicana de toda la vida. El envase de la derecha, ¿no? Es una propuesta para innovar, para modernizar la marca, ¿sí? Se testeó en un estudio de mercado tradicional, ¿no? Y se obtuvieron respuestas como las que pueden ver en el siguiente slide, ¿no? En general, lo que se encontró es que los indicadores de desempeño eran mejores, eran superiores con respecto al empaque B, al nuevo empaque de Tropicana, ¿no? En base a una serie de información se toma la decisión de cambiar el empaque A por el empaque B, lo cual trae consecuencias muy negativas en las ventas de la marca, especialmente en el canal moderno, que como ustedes saben en Estados Unidos es muy importante. ¿Qué pasó? ¿Por qué la investigación de mercados falló? En realidad no falló, ¿sí? Fallamos los que diseñamos el estudio de mercado, porque no consideramos en este caso un acercamiento, un estudio, por ejemplo, que muestre una góndola verdadera, dado que si el estudio hubiera incorporado una parte real de
shopper, comprador, en la góndola, en el supermercado, nos hubiéramos dado cuenta rápidamente que el comprador simplemente perdió de vista a la marca Tropicana cuando cambió desde el empaque A hasta el empaque B. ¿Por qué perdió de vista completamente? Porque cuando uno compra una marca durante muchos años, el proceso de compra se automatiza, ¿sí? Ustedes que vienen manejando hace muchos años en Lima, les debe haber pasado, ¿no?, estar manejando y que por momentos decir cómo llegué de este punto a este otro punto, ¿sí? Lo que sucede es que cuando uno realiza una tarea en una gran cantidad de veces durante mucho tiempo, nuestro cerebro empieza a trabajar de forma automática. Y eso es un poco lo que había pasado con la marca Tropicana, ¿no? Esta configuración de colores y contraste del empaque A estaba totalmente grabada en la mente del shopper, ¿no? Cuando se hizo el cambio a la marca, al empaque B, a los compradores que eran interceptados a la salida del supermercado y se les preguntaba, ¿por qué si ustedes siempre han comprado Tropicana? No lo hicieron en esta oportunidad, el comprador decía, la marca no estaba presente. Para ellos, la marca desapareció completamente al hacer el cambio de empaque. Entonces, ya para terminar, ¿no?, un estudio de mercado puede incluir una evaluación de concepto, ¿sí? Una evaluación de concepto es una de las herramientas más importantes en investigación porque nos permite testear la propuesta de valor. Entonces, con este slide vamos a ir terminando y quiero comentarles que para muchas empresas grandes, esta es la estructura por la cual nosotros manejamos y definimos un concepto, ¿no? Insight, beneficio y reason why, ¿sí? El insight tiene que ver con esa conexión emocional que logramos con los consumidores, tiene que ver con cómo yo obtengo información que está a cierto nivel profundo en los consumidores y, por supuesto, ¿no?, un insight tiene que ser accionable para que pueda ser ejecutado. Luego tengo que definir el beneficio. El beneficio tiene que ver mucho con el beneficio, ¿no?, funcional, tangible, y por supuesto el reason why termina de completar la estructura del concepto, donde el reason why lo que me da es credibilidad, ¿no?, para poder yo de alguna forma ofrecer la ventaja competitiva, que en este caso es la ventaja funcional beneficio. Una vez que yo tengo este concepto claro, en este caso les estoy mostrando un ejemplo del detergente Opal. Pueden ver cómo el insight es muy emocional, no tiene nada que ver con un beneficio funcional, y como luego tengo un reason why que tiene que ver con la fórmula multipower, ¿no?, donde muchos consumidores no entienden al 100% qué significa la fórmula multipower, pero no importa. No importa que no la entiendan, porque lo que te dicen en la investigación cualitativa es que como no entiendo de qué trata la fórmula multipower, justamente debe ser tecnología muy avanzada y le dan mucho valor, ¿no? Así de irracional es un poco el trabajo en investigación de mercados y en marketing. Quiero entonces agradecerles el tiempo y quiero comentarles que aquellos que estén interesados en llevar la maestría en gestión empresarial en ESAN, recuerden que hay una serie de ventajas que tienen para hacerlo. Una importante son el tema de los seminarios internacionales, ¿no? Van a poder estudiar y van a poder viajar en un ambiente tanto empresarial como académico. Van a poder también desarrollar a esos emprendedores innovadores que todos tenemos dentro, y por supuesto que van a poder tener algunas opciones de doble grado, ¿no? Y van a poder visitar países como Australia, como Bélgica, como Francia, así que además de aprender mucho, van a poder desarrollar y lograr un networking muy sólido, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Muchas gracias, espero que todos los jóvenes que nos han estado escuchando se animen y contacten un poco ESAN para poder ver esta opción muy interesante que es el de la maestría en gestión empresarial. Muchas gracias. Preguntas, ¿listo? ¿Cuáles son las, si tenemos alguna pregunta, me dicen que por ahí están